Hermanos, gracias por esta oportunidad. En la oración, el hermano le pide a Dios, ¿verdad? Que pueda presentar estas lecciones de una manera fácil para entender. Y ese viene siendo el reto, yo creo, para nosotros. Y pues uno trata de usar todo lo que uno pueda para hacerlo lo más sencillo que se pueda, pero es difícil, se necesita de parte de los que oyen uh, una medida de trasfondo a lo que estamos hablando, y por eso hemos tenido clases, ¿verdad? Para tratar de poner algo de historia, tiempo y todo eso para poder captar. Ya cuando le agarras el hilito, ya es más sencillo, más fácil, pero por mientras uno uh, uh, presenta historias del Antiguo Testamento para tratar de ubicarnos en lo que está pasando. Hoy vamos a hablar de los juramentos en Mateo capítulo 5. ¿Okay? Siempre agradeciéndoles esta oportunidad que nos dan. ¿Okay? Y aprovechando también la situación que nos encontramos. Pues, si no podemos salir, pues entonces hay que aprovechar el tiempo para estudiar, ¿verdad? Y presentar lecciones, ¿verdad? Juntarnos como sea. ¿Okay? Los juramentos empiezan ahí en el versículo 33, pero quiero leerles a ustedes primero de Lucas capítulo 16, del versículo 27 al 31. Y es la historia de Lázaro y el hombre rico. Y esta historia la conocemos muy, muy bien. Y lo que nos a lo menos a mí, lo que se me hace, siempre ando buscando, digo, bueno, ¿y por qué dice esto? ¿Verdad? Como que está fuera de lugar, pero no está fuera de lugar. ¿Okay? La historia del rico y Lázaro se provocó por la actitud que los escribas y fariseos tenían hacia la ley de Dios, a la ley de Moisés. ¿Okay? Sí había un respeto para la ley de Moisés, como todavía hoy en día los judíos respetan la ley de Moisés, la escrita, pero le tienen más respeto a la ley oral, que se conoce como la Mishnah. En aquel entonces no estaba la Mishnah, pero la Mishnah ya del año 600 para acá, la pasaron de oral a lo escrito para que no se perdiera, ¿verdad? Y de allí el comentario de la ley oral que viene siendo el Talmud. Y ese es el libro principal que usa el judío hoy en día. Pero en aquel entonces era la ley oral, ¿ok? Aparte de la ley escrita. Y el Señor, en el versículo 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Eso lo encontramos también allá en Mateo, capítulo 5, 32, y otra vez en Marcos, ¿verdad? Y aquí el Señor cita eso y luego inmediatamente dice, había un hombre, ¿ok? Versículo 19, la historia del rico y Lázaro. ¿Okay? Y estos encabezados que separan los versículos muchas veces nos hacen más daño que bien. Tenemos que mirar lo que está diciendo el Señor como algo corrido. Y a veces, cuando empieza un capítulo, también tenemos que leerlo así, corrido del capítulo anterior al capítulo que sigue, porque yo creo que a veces sí se quiebra la línea de pensamiento y eso no se debe hacer. ¿Okay? Ahora, sabemos lo que pasó. Ahora, en el versículo, mueren los dos. ¿Okay? Y en versículo, dice ahí que murió 22 el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sí? Y murió también el rico, los dos. ¿Sí? Y el rico se encontraba
en el lugar de tormento, en tormento. Y le pide a Abraham que envíe a Lázaro a sus hermanos, ¿okay? Para que les advierta. O sea, que envía a Lázaro para que les predique. ¿Okay? En versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes. Envía a Lázaro, dice, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Okay? Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico ama a sus hermanos y él le pide esto a Abraham que lo envíe. 5 almas que también se van a perder, pero estas almas están cercas al rico, son sus hermanos. Y sus últimas palabras tienen que ver con la salvación de sus hermanos. Esto es admirable y noble. Y Abraham le dijo que tienen a Moisés y a los profetas. O sea, tienen el Antiguo Testamento. Y que escuchen a ellos, a Moisés y a los profetas, personalizándolo, pues, lo que es el Antiguo Testamento. Y aquí vemos lo importante de escuchar la palabra de Dios, la palabra de salvación. Inmediatamente el rico introduce la solución, ¿ok? Aparentemente una solución. ¿Okay? Y le dice en el 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Okay? Este es un error humano y podemos entender nosotros, ¿verdad? Esta petición del del hombre rico, que ahora está en tormento. Si sus hermanos tuviesen un encuentro con Dios, y muchas veces es lo que dice la gente, es que tuvo un encuentro con Dios, una manifestación palpable, como Tomás, que dijo, hasta que yo no vea sus heridas en las manos y vea la herida en su lado, dice, su costado, dice, no voy a creer. Dice, si ellos miraran a un hombre venir de entre los muertos, se van a arrepentir. Y así piensa uno, así piensa es. Si pudieran mirar a uno entre los muertos, con eso va a ser suficiente. Y creemos que si alguien mirara, por ejemplo, a su mamá resucitada, que esta persona se iba a convertir, iba a cambiar. ¿Okay? En el libro de los Hechos encontramos milagros poderosos, ¿okay? Por los apóstoles y luego por los que recibieron poder de los apóstoles y anduvieron haciendo milagros. Felipe fue para Samaria, ¿verdad? Y miraron el poder que tenía y muchos se convertían, pero todos estos milagros son para confirmar. Ni aún uno que venga entre los muertos es un sustituto de la fe, de tener fe, porque dice ahí que cuando creyeron se bautizaban hombres y mujeres, allá en Hechos capítulo 8, versículo 12. ¿Okay? En el libro de Números, Dios condenó a aquella generación que salió de Egipto porque miraron maravillas, dice Dios, estos 40 años. Bueno, cuando salieron, pero después va a decir en Salmos que miraron sus maravillas 40 años. ¿Okay? Y eso los milagros no fue bastante para persuadirlos. Jehová es el que descarta esta idea desde ahí atrás. ¿Okay? La ley de Moisés y los profetas es el poder de Dios para persuadir. ¿Okay? Segunda de Timoteo 3:15, que desde niño has sabido las sagradas escrituras que te pueden persuadir, ¿okay? Que te pueden convencer, ¿okay? Hacerte sabio, para que tengas la salvación por la fe en Cristo Jesús. La salvación está en Cristo Jesús. Y las sagradas escrituras del Antiguo Testamento era el poder de Dios para llevar a cabo eso. ¿Okay? Si no son persuadidos por la palabra, nada los va a persuadir.
nunca fue el propósito de justificar. La ley no era para justificar, era para persuadir, para llevarlos a Cristo, al Mesías, porque es por fe. ¿Qué provocó esta historia? Pues la mala actitud hacia la ley de Moisés. ¿Okay? Ahí en Lucas capítulo 16 y versículo 18. ¿Okay? La mala actitud. ¿Okay? El divorcio es la solución, como que dice, de ninguna manera. ¿Okay? Como pensaban ellos, esto lo que está hablando aquí tenía que ver con la ley oral. ¿Okay? La ley escrita no te permite divorciar a tu mujer por cualquier cosa. ¿Okay? Y el Señor, Abraham, le dice, ¿verdad? Que si no ven a ellos, en versículo 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y aquí el Señor está insistiendo en la ley escrita. Eso es lo que te va a persuadir en contraste con la ley oral. ¿Okay? Ahora, empezamos a estudiar esto del Sermón del Monte y encontramos la frase varias veces en Mateo capítulo 5 especialmente, la frase, pero yo os digo. ¿Okay? Se encuentra, creo, por primera vez en 5:27 al 28. No es una nueva ley. ¿Okay? No es una nueva ley de un nuevo pacto. ¿Okay? Y quiero enfatizar esto, que bajo la ley, yo me acuerdo que se enseñaba y varias veces y yo me podía pensar, pues decía yo, me frustraba y me desanimaba porque decían, bajo la ley, solo el acto carnal eh, era condenado. Ahora, con la nueva ley, no solamente es el acto carnal, pero el acto espiritual, ¿okay? Porque la ley era carnal. ¿Okay? Y dije yo, pues si no podían ellos bajo la ley, que era carnal, ahora menos si es carnal y es espiritual. No la vamos a hacer. No voy a llegar. ¿Okay? La idea se forma, esto de que la ley era carnal, allá enfrente en el libro de Hebreos. Hebreos 7:16 y 9:10. Cuando habla ahí de la ley carnal, pero está hablando ahí de la genealogía. ¿Ok? De la genealogía carnal. ¿Ok? Eso no quiere decir que la ley era carnal, la ley es espiritual. Pero de allá de Hebreos regresamos otra vez al Sermón del Monte para enseñar que el Señor vino a dejarnos una ley espiritual. Y no es así. ¿Okay? La espiritualidad de la ley ya estaba. Allá en Génesis 39, ¿se acuerdan? Cuando José en la casa de Potifar, que la esposa de Potifar hizo avances contra José y José rehusó. Le dijo allí, y él no quiso, dice allí en el 39:7. En el 7 aconteció después de esto que la mujer de su amo puso ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Okay? Ahora, no hubo relación entre José y la esposa de Potifar. No hubo una relación carnal, pero ella cometió adulterio en su corazón. ¿Ok? Y es lo que nos enseña allí, pues. ¿Ok? Dice, pues no hubo ningún pecado aquí. ¿Cómo que no? Sí hubo pecado. La mujer esta cometió adulterio en su corazón. El otro caso es con David y Betsabé. ¿Okay? Allá en 2 Samuel capítulo 11. ¿Okay? Sí, Betsabé, cuando David la miró que estaba ya
bañándose o estaba ya enterrado y la miró y dijo, ¿quién es esta mujer? Esa es la mujer de Urías, uno de tus mejores soldados. Y él mandó traerla. Si Betsabé no va y le dice a los que fueron por ella, yo no voy a ir, aquí me voy a quedar. Si Betsabé no va, de todos modos David hubiese cometido adulterio en su corazón. ¿Okay? El libro de Hebreos nos dice, ¿verdad?, que la ley de Dios, la palabra de Dios, es más poderosa que una espada de dos filos. Es más poderosa que la apariencia de un muerto. ¿Okay? Así de poderosa es. ¿Okay? El sermón del monte, cuando el Señor dice, pero yo os digo, no está presentando una nueva ley. Tendremos que ir a otros versículos más adelante para establecer eso. Y dejemos que el Señor nos guíe a ese fin. Si eso es verdad, que nos lleve Él a ese fin. Pero aquí no se trata de otra ley. Esta sección empieza así. No penséis que vine a abrogar la ley. Capítulo 5, versículo 17. El sermón del monte tampoco contempla un nuevo pacto. Pacto en su forma más básica es cortar. Y esta mañana tuvimos una clase de Hebreos capítulo 6 y les estoy enseñando que cuando mires la palabra pacto tienes que pensar cortar un animal o animales por la mitad que va a resultar en sangre. ¿Ok? Y es una manifestación de una entrega. ¿Ok? Una entrega personal, primero de Dios hacia nosotros. ¿Ok? Y hasta ahí no me voy a llegar con eso, ¿ok? Porque es un estudio bastante interesante. ¿Ok? Pero yo creo que hemos hecho un error de enseñar pacto como un convenio. Es una entrega. ¿Ok? Es una entrega. Y el Señor se entregó, por ejemplo, el Señor hizo un pacto con David y se entregó a David. ¿Ok? Y aunque David violó el pacto, de todos modos Dios cumplió con David. ¿Ok? Ahora, el sermón no está tratando entonces con una nueva ley ni con un nuevo pacto. Más adelante, yo creo que uh, vamos a mirar que sí vino a establecer un nuevo pacto, pero aquí trata con la ley oral. ¿Okay? Si el Señor vino a entregar una nueva ley, será más adelante, aquí no. Está tratando con el judaísmo del día. ¿Okay? Otra vez regresamos allí, a esa zona, a ese tiempo que se estaba enseñando. ¿Okay? El Señor trata con el judaísmo del día, con los abusos de los mandamientos. ¿Okay? Las raíces de las primeras enseñanzas que recibimos nosotros, ¿okay?, están arraigadas en nosotros. ¿Okay? Y no es fácil para cambiar esto. ¿Okay? Ninguna de las enseñanzas que primero oímos van a ser fáciles para votar, pero tenemos que dejar que el Señor nos enseñe. Y yo tengo toda la confianza que si dejamos que Dios nos enseñe, vamos a quedarnos con lo de Dios y vamos a hacer un lado las cosas de los hombres, cosas que nos enseñaron hermanos que amamos, que queremos. Yo no los condeno, yo creo que nos enseñaron según el conocimiento que tenía, pero cada generación tiene que hacer su propio estudio. ¿Okay? Y todo se dará a su tiempo. Ahora el sermón empieza muy bonito, fluye en su belleza hasta que no llegamos al versículo 17 y ahí empezamos a mirar, se nos atraviesan unos baches. ¿Okay? Y de ahí empezamos a oír cosas extrañas, como pleitos entre hermanos. Y me acuerdo, no sé cuántas veces me dijeron, bueno, pues si son cristianos, ¿por qué hay ese pleito? Porque somos humanos y va a haber pleitos entre los hermanos. ¿Okay? Va a haber pleitos. Pero el pleito no es el fin de las cosas. También hay reconciliación entre hermanos. ¿Okay?
En las escrituras encontramos a Pablo y Bernabé que la riña entre ellos estuvo tan fuerte que no pudieron trabajar juntos. Y Pablo se fue por un lado con Silas y Bernabé se fue otra vez con Marcos. ¿Okay? Pero van a haber esos desacuerdos. Ah, mira, los hermanos se están alegando. Esas cosas pasan. ¿Okay? Pero empezamos a oír esas cosas. ¿Okay? Y del 21 hasta el versículo 44, como que va subiendo el volumen, se va intensificando, como quien dice, el volumen, hasta que no llegamos al 43, 44. Cuando llegamos allí, si está un fariseo oyendo, ya está encendido de coraje. Y está encendido por el celo que le tiene a las tradiciones de los ancianos, que ellos enseñan. ¿Okay? No está enseñando una ley nueva, está criticando el judaísmo del día. ¿Okay? Y empezamos a oír también enseñanzas que la ley escrita no enseña, no menciona. ¿Okay? Eso no les daba permiso de enseñar sus tradiciones como mandamientos de Dios, pero es lo que estaban haciendo. ¿Okay? El lavarse las manos, ¿qué mal hay eso? Ningún problema lavarte las manos. ¿Okay? Es una buena tradición, pero cuando la conviertes en una ley de Dios y condenas a gente, como quien dice, al infierno porque no se lavan las manos, entonces ya te pasaste de la raya. ¿Okay? La ley de Moisés también tenemos que verla como la ley de Dios, la ley de Jehová, la ley de Jesús. ¿Okay? Cuando prediqué esta parte de la lección acá en los Estados Unidos y dije yo que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, son los mandamientos de Jesús. Y los hermanos se molestaron, ¿okay? Porque no están acostumbrados a oír eso. ¿Okay? Miran la ley como una ley defectuosa, como una ley que no perfecciona y cosas así. Entonces, cuando oyeron eso, se molestaron. ¿Okay? Y pero no, yo es lo que yo creo. Si Jesús es Jehová y los 10 mandamientos son de Jehová, pues son de él. ¿Okay? Cuando el Señor dice, no matarás, el mandamiento, no matarás, eso no te permite insultar a tu hermano. Y es lo que estaban enseñando los fariseos, que si nomás lo insultaste, que no te sientas tan mal. ¿Okay? Y Jesús dice, sí, debes de sentirte muy mal si le llamas raca o insensato o cosas así. ¿Okay? No lo mataste físicamente, pero lo insultaste. Y va a haber malas consecuencias porque es pecado insultar a tu hermano. ¿Okay? Al leer la palabra, tenemos que recordar que detrás de la pluma, detrás de la letra, está el Dios vivo. Ahora, antes de Facebook, recibíamos cartas escritas. Yo ya tengo, a ver, es raro que me llegue una carta escrita en el correo, pero sí me llegan, pero muy raro. Pero antes recibía cartas de El Salvador, muchas, ¿okay? De acá del lado de Los Ángeles, muchas cartas escritas antes de Facebook, ¿okay? Y de amigos. Y cuando yo leía las cartas, yo miraba a una persona, ¿okay? Miraba a la persona que me escribía la carta. Cada carta tiene un carácter detrás de la tinta del papel. ¿Okay? Y cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que entender que detrás de la letra escrita está Jehová. ¿Okay? El pueblo judío era conocido como la gente del libro. La gente del libro. ¿Por qué? Nadie se conocía el libro como el pueblo como el pueblo de Israel, como el judío. Lamentablemente, así también nos conocen a nosotros, la gente del libro. Nadie se sabe el Nuevo Testamento como lo de la Iglesia de Cristo. Ellos se la saben, de frente y para atrás, yo sé.
Pero aún los judíos dicen que no les gusta que los conozcan como la gente del libro. Ellos quieren ser conocidos como la gente de Jehová. Y creo yo que nosotros también así queremos que la gente nos identifique, gente de Cristo, gente eh, de Jesucristo, gente de Dios. ¿Okay? Pero es posible que tengas el libro en tu mente y no tengas al Señor en tu corazón. ¿Okay? Y eso va a gobernar mucho la manera en la cual te conduces. ¿Okay? Ahora, antes de empezar, quiero darles la segunda introducción. ¿Okay? Hace como quizás un mes y medio hablé del Corban. Si recuerdan, el Corban era aquel dicho que le decías a tus padres. Si tu padre necesitaba ayuda, muchas veces te llegaba primero el fariseo y te decía, mejor dámelo a mí. ¿Y qué le voy a decir a mis padres? Pues si les Corban, que este dinero con el que te voy a ayudar a ti, pues se lo voy a dar al templo, a los que trabajan ahí. ¿Okay? Y ellos van a entender. Y eso se encuentra en Marcos 7 y también en Mateo capítulo 15. Y el Señor pudiese haber incluido el Corbán en cualquier parte del sermón. Yo creo que así se iba a oír, así se iba a mirar o se iba a oír. Oíste que fue dicho, honra a tu padre y a tu madre. Pero yo digo que cualquiera que le dice a sus padres es Corbán, será expuesto al infierno de fuego. En el tiempo de Jesús, rara la pena de muerte por violar los 10 mandamientos, pero sí se llevó a cabo. Más bien, había desprecio por los que violaban el judaísmo. ¿Okay? Mateo capítulo 23 y versículo 14, el Señor, y vamos a ir a Mateo varias veces cuando estemos mirando aquí la parte que habla de los juramentos, pero en Mateo 23 y versículo 14, el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. No va a ser nomás un castigo ligero, va a ser una mayor condenación. ¿Okay? Estos hombres le estaban robando a la gente. Y simplemente diciéndole a tus padres, Corbán, con eso ya estaba bien. Entraban a las casas de las viudas y les robaban sus propiedades. Mira, aquí firma esto y tu casa se va a pasar al templo y de esa manera vamos a poder predicar más la palabra de Dios y cosas así. Y luego se lavaban las manos con largas oraciones. Los fariseos y los escribas representaban la nata de Israel y ellos estaban haciendo esto. Jesucristo no está inventando. Es lo que estaban haciendo, lo que estaban enseñando. El otro, Deuteronomio capítulo 14, 22, dice, también habéis oído, yo imaginara que el Señor pudiera insertar eso también. También habéis oído, indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano. Pero yo digo que el que pasa por alto la misericordia de Dios no entrará en el reino de los cielos. ¿Okay? Y Mateo 23, 23, el Señor habla de que ellos pasaban por alto lo más importante de la ley. Pero sí enseñaban el diezmo. Eso sí lo enseñaban. El diezmo es uno de esos mandamientos para contemplar. Yo sospecho, es mi sospecha, ¿okay? que el Señor escoge un porcentaje, el 10%. ¿Pero por qué? Y este 10% para el rico para el rico y para el que no es rico. ¿Okay? Ahora, sospecho yo, me pueden criticar si quieren, pero si el Señor no deja un porcentaje fijo, el hombre no daría nada. Ahora, yo predico que el Señor nos pide ofrenda. No nos pide un porcentaje fijo, nos pide ofrenda. Y el resultado es que
damos menos. En vez de dar más, damos menos. Okay. Hablamos de lo importante de reunirnos para la Santa Cena. Okay. Pero también tenemos que revisar nuestros caminos en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Pues yo no tengo que dar el 10%, es bajo la ley. Ahora yo voy a dar lo que puedo, ¿verdad? Y lo que puedo, pues, es el 5 o el 2%. ¿Okay? Pero la viuda dio todo lo que tenía. ¿Okay? Pero hay competencia para el dinero. Hay competencia para lo que ganamos. ¿Okay? Y le da náusea al Señor con esa mentalidad de que podemos hacerlo tontito a Él. ¿Okay? Porque Dios conoce tus corazones. Es lo que les dijo el Señor a los fariseos. Dios conoce tus corazones. Y les critica por lo que estaban haciendo. Estaban robándole las viudas. ¿Okay? Y predicando el Corbán. Esta segunda introducción es para que podamos entender no solo lo que estaban enseñando los santos, porque ellos eran los santos de Dios, pero también cómo estaban enseñando. Así es que les dejo eso nomás para que consideren, porque hay otras cosas en las cuales no vamos a atravesar que el Señor puede haber incluido en el Sermón del Monte. Ahora sí vamos a seguir con los juramentos y vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 33 al 37. Tomando en cuenta que hay mucho más en cuanto a juramentos que vamos a estar citando del capítulo 23, pero vamos a leer aquí Mateo 5, del 33 al 37. Dice, además dice, habéis oído que fue dicho a los ancianos, a los antiguos. Okay. Estoy batallando para leer aquí, hermanos. Okay. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás, Señor, tus juramentos. Okay. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Ahora, en cuanto a juramentos, la ley escrita era específica. Y el versículo 33 es una combinación de varios versículos. ¿Okay? Yo tengo aquí, es más, en la referencia tengo a Levítico 19:12 y Deuteronomio capítulo 23, del 21 al 23, pero voy a incluir otro, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13, y los vamos a analizar los tres. ¿Okay? Ni la ley escrita o la ley oral te permite jurar falsamente. ¿Okay? Esto depende cómo lo vemos. Yo creo que en cierta manera cuando había campo para jurar con malas intenciones. Yo diría que eso sería falso también, ¿verdad? Pero no te permite ni la ley escrita de Moisés ni la ley oral jurar falsamente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Okay? Ahora, no era o no es lo que enseñas o lo que enseñaban, sino lo que no enseñas muchas veces. ¿Okay? Y cómo enseñas lo que permites, con tal que no violes el mandamiento legal. ¿Okay? Y la ley oral es lo que hacía. La ley oral le sacaba vuelta, trataba de buscar una manera para sacarle la vuelta al mandamiento legal, lo que estaba escrito. ¿Okay? Y los rabinos no estaban enseñando
la mente detrás de la letra. ¿Okay? Y es lo que pasa cuando le tratas de sacar la vuelta al mandamiento. ¿Okay? En Éxodo 20 y versículo 7, la escritura dice que no tomarás el nombre de Jehová. Tenemos que lo lea. Éxodo capítulo 20 y versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Okay? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Okay? No tomes el nombre de Jehová en vano, o sea, con propósitos malos o ligeramente, pero aquí lo que ellos empezaron a concentrarse era en el nombre. Mientras no usas el nombre Jehová, no violas el mandamiento. Pero me pregunto yo, ¿será Dios tan torpe? ¿Será Dios tan un juez legalista como para aceptar lo que los rabinos estaban enseñando? De ninguna manera. Estos rabinos a los que el Señor está criticando, son condenados. Aquí no los condena, ¿ok? Aquí creo que no los menciona, pero en el capítulo 23 los va a mencionar. Ellos, en cuanto a los juramentos, esto es lo que estaban enseñando, ¿ok? Ahora vamos a considerar y analizar estos versículos. Primero va a ser Levítico 19 y versículo 14. ¿Ok? Levítico 19, 14. No, versículo 2 dice, no, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. ¿Okay? No juraréis en mi nombre. En otras versiones dice, con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo, Jehová. ¿Okay? Ahora, la pregunta se presenta para estos intérpretes o como unas versiones hablan abogados de la ley. Si tú cometes una infracción o haces algo, vas a conseguirte a un abogado, ¿okay? Que conoce las leyes. Y el trabajo de él va a ser cómo le podemos sacar la vuelta al mandamiento que tú has violado, ya sea por una falla técnica o de alguna manera yo voy a encontrar por ahí, voy a encontrar otra ley que te va a dejarte escurrir. Y ese es el trabajo de estos intérpretes de la ley. Para evitar cualquier incriminación, es mejor no jurar de ninguna manera, ni profanar, o sea, tomar el uso de su nombre ligeramente. Pero el juramento es muy necesario en ciertas ocasiones. ¿Okay? Se requiere un juramento para cerrar la controversia. Hebreos 6:16 nos dice, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo, no para confirmar eso. ¿Okay? Hebreos capítulo 6 y versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Okay? Eh, aquí si vas y compras un mueble, lo que sea, y no me voy a jurar, no, me vas a firmar un papel con tu nombre, y aquí están los, el contrato, aquí están las reglas del contrato, ¿ok? Pero en aquel entonces era un juramento, ¿ok? Y si había alguna duda de algo, jurabas y ahí como que dice, ahí muere, porque con eso está bueno, porque tu palabra representaba tu nombre, ¿ok? En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. ¿Okay? Entonces estamos mirando estos versículos que mencionan el nombre de Jehová cuando juras. ¿Okay? El israelita puede jurar,
pero solo en el nombre de Jehová. Es lo que está escrito. Que Dios no quería que juraran en nombre de ningún otro Dios, ningún otro Baal, sino solamente en su nombre. Aquí el Señor les prohíbe jurar en el nombre de uno de los Baales. ¿Okay? Él jurará, ah, perdón, el jurar en el tiempo de Jesús ya era muy, muy popular. ¿Okay? El jurar en el nombre de Jehová representaba la fidelidad al único Dios vivo y verdadero. ¿Okay? Pero ellos no estaban jurando en su nombre, que como nos vamos a dar cuenta. ¿Okay? El otro se encuentra en Deuteronomio capítulo 23 y creo que empezando con versículo 21. ¿Okay? Aunque en Mateo la referencia es a Levítico y a Deuteronomio 6, 3. No, Deuteronomio 23. Y el versículo, empezando con el 21, creo, dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Okay? Entonces, vas a guardar lo que salió de tu boca, lo que pronunciaron tus labios. ¿Okay? Y todo esto en el nombre de Jehová. ¿Okay? Y para esto no hay salida. Lo que prometiste en su nombre, lo vas a cumplir. La persona está obligada a todo lo que salió de su boca. Harás. No hay opción sino de cumplir. El Señor nos dice, es mejor no jurar. Es mejor no jurar que jurar y no cumplir. El Señor entiende que muchas veces estamos emocionados y prometemos cosas, prometimos que vamos a hacer esto y luego después nos arrepentimos o pasa algo y ya no podemos cumplir. Dice, no, vas a cumplir. Sí, pero se me enfermó mi hijo, no importa. Vas a cumplir lo que salió de tu boca, pero se me quemó la casa, no importa. Lo que salió de tu boca tienes que cumplir con eso. ¿Ok? Porque juró en su nombre. Ahora, la solución del problema, la supuesta solución del problema. Podemos jurar, pero no usemos el nombre de Dios. Podemos jurar por decir, podemos jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por alguna parte de tu cuerpo, por tu cabeza, pero no menciones el nombre de Dios. Ahora, para confirmar que esto es lo que se estaba enseñando, vamos a ir a Mateo capítulo 23. Y allá vemos que aparte de lo que menciona acá el Señor, estaban jurando por el templo y por el oro del templo y aquí sí empezamos a mirar malas intenciones, ¿okay? Porque para unos un juramento, con un juramento tenías que cumplir y con el otro no. ¿Okay? Mateo capítulo 23 y empezando con versículo 16. Dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, esto es lo que estaban enseñando. Si alguno jura por el templo, no es nada. O sea, juraste por el templo, no te preocupes, si no cumples no hay problema. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. A mí se me hace algo como tanta falta de respeto que se me hace difícil creer que esto es lo que estaban enseñando, pero no voy a contradecir a lo que dice el Señor. Cuando Él dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, o sea, esto es lo que están enseñando. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada.
Juraste por altar, si no te preocupes, no tienes que cumplir ahí. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, o sea, el animal, es deudor. Ahí sí estás obligado. Y el Señor dice, empieza, dice el 19, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, miren aquí lo que dice, jura por él, jura por Jehová, jura por Dios y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. No. Cuando tú juras, aunque sea por un pelo de tu cabeza, estás jurando por el que está sentado en el trono de Dios. Estás jurando por Dios. Y esto ellos lo habían pasado por alto. Ay de vosotros, dice el 23. Escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y sigue el hermano, digo, el Señor sigue hablando en contra de la ley oral. ¿Okay? A Dios no lo vamos a hacer tonto. Ellos pensaban que pues no estamos violando la ley escrita, no estamos, el documento legal no lo estamos violando. El Señor dice, pero sí lo están violando. ¿Okay? ¿Es deudor o no, o es nada? Ahí se dieron un paso más allá. ¿Okay? No has usado su nombre para jurar, pero juras para robar. Si tú sabes que jurando por el templo, sabiendo que no es nada, pues ya sabes que no eres deudor, pues estás robando. ¿Okay? Y esto es lo que estaban enseñando los escribas y los fariseos. Se había convertido el juramento en un juego de palabras. Oye, ¿por qué cosa juraste tú? Y otro dice, por lo máximo, juré por el templo. Qué bien, qué bien, no eres deudor. La ley de Dios ni permite no permite esta indiferencia al mandamiento, para nada. El Señor dice que nuestra palabra sea sí, sí, no, no. Aunque no jures en su nombre, estás obligado a cumplir. ¿Ok? Nosotros enseñamos, hermanos, nosotros no juramos, no, nuestro sí es sí y nuestro no es no. Pero no falta un hermano que diga, ahí voy a estar. ¿Podemos contar contigo? Sí, ahí voy a estar. Y jamás llega. Este hermano que dijo que sí, sí, ahí voy a estar, le levanta los ánimos a las viudas, le da esperanza a las viudas. Ay, este hermano va a venir y este nos va a ayudar. Pero con el tiempo, cuando promete y dice que ahí voy a estar algo, se oye por allá. No le creo nada de lo que dice, porque ese hermano promete y no cumple. Y nunca usó el nombre de Jehová. ¿Sí? Pero su sí no es sí. Y el Señor dice, cuando tú dices que sí, cumple. Es mejor decir no. Y ya. ¿Okay? Dice el Señor, porque lo que es más de eso procede del mal. En Mateo capítulo 5, por el juramento. Lo que dice, porque lo que es más de esto, más del sí, sí y no, no, dice, de mal procede o
procede del mal. Si tienes que jurar, es porque tu reputación no sirve para nada. Ya te has mostrado como una persona profana con tus hermanos. Y ahora para que tengan confianza en ti tienes que jurar, ¿no? Es mejor que cumplas y poco a poco se vaya reparando tu reputación. Si alguien te quiere convencer con un juramento, ten mucho cuidado. Que te diga, te juro, ten mucho cuidado porque es muy probable que no va a cumplir. Ahora, la ley de Moisés, la ley de Dios, permite jurar, pero tiene que ser en su nombre. El Señor no prohíbe jurar o hacer voto. Más bien está condenando las enseñanzas nuevas de los fariseos. Sí podemos jurar, pero aunque no usemos su nombre, podemos jurar. ¿Okay? Por ejemplo, en Génesis 24, ¿se acuerdan cuando Abraham le pidió a su siervo que fuera allá a la tierra de su tío, la tierra del tío o hermano de Raquel, perdón, de Sara? Le dijo a su criado, lo va a enviar para que le traiga una mujer para Isaac. Le dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de la casa, estamos leyendo de Génesis 24:2, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Quizás eran también idólatras por aquellas partes, pero no tan malos y tan perversos como los que vivían ahí en Canaán, donde estaba viviendo ahora Abraham. Pero es una petición sumamente importante y le dije, te voy a hacer que me jures, ¿okay? Pero no vas a jurar por algo así ligero, algo frívolo, ¿okay? Y en Hebreo nos dice, cuando dice ahí que el juramento es el fin de controversias, que se basa, yo creo que en Éxodo capítulo 22, y vale la pena leerlo, ¿okay? Éxodo 22, del 10 al 11. Aquí cuando una persona te encarga o tú le encargas algo que es precioso para ti o algo que es útil para ti, o en este caso sería un animal, un buey. Éxodo 22:10 dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Okay. Para que no haya sospechas ni nada, no, es que se murió, no sé qué pasó con el animal y se murió, que ahí está, si lo quieres ver ahí está, o se extravió o está lastimado, pero yo no lo hice, ¿okay? Entonces, para que no haya dudas en aquella persona, entre ambos que hagan un juramento, ¿okay? El Señor no prohíbe esto, ¿okay? Y así dice ahí que no pagará, o sea, lo va a aceptar, el dueño va a aceptar, yo acepto, con el juramento ya es suficiente. Ahí muere, está bien, se murió o de alguna enfermedad, pero yo sé que tú no metiste la mano en eso. Pero sin duda es mejor crear un carácter de confianza. Sí, sí, no, no. Lo repite también Santiago capítulo 5, versículo 2. Sí, ahí voy a estar, sí voy. Y cumple, y ve. Eso es lo mejor. Ahí vamos a dejar, hermanos, el estudio. La semana que viene vamos a hablar de
pues más bien vamos a hablar de la venganza. Cómo se manifiesta la venganza de una manera escondidita, pero de todos modos para Dios es venganza. Ahí voy a parar la clase. Si hay alguien que quiera comentar o que quieran opinar o criticar, la clase está abierta. Apenas se está conectando Antonio. Quiero preguntarles si entendieron, que si pueden seguir el hilito del estudio. Bonita enseñanza, hermano Raimundo. No la escuché al principio, pero logré entender los últimos versículos que usted explicó. Me gustó mucho. Ok, qué bueno, hermano. Sí nos interesa a nosotros saber si están entendiendo o no. Y como dije, las primeras enseñanzas no son fáciles para desarraigar. Pues muchas gracias, hermanos. Todavía está tratando de conectarse el hermano Rafael, a lo mejor. ¿Estaba conectado el hermano Rafael? Sí, pero como que se le cayó la señal. Ok. Bueno, ahí que la puede ver en YouTube, con el favor de Dios. Bien, ¿alguien más, hermanos, que quiera comentar o darle a nuestro hermano Raimundo en esta tarde? Me da gusto. Sí, hermano. Está bueno, estamos masticándolo despacito. Ok. Sí, no se puede de una sola vez. Como dicen ustedes, nos podemos atorar, sí, despacio, despacio. Ok, nomás cubrimos como unos 5 versículos ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Pero está interesante porque la verdad es que se desconoce mucho de la ley y lo que Jesús estaba haciendo para hablar sobre la ley oral, que prácticamente estaba rivalizando con la ley que Dios había dado. Se me hace muy extremo que estaban enseñando esas cosas. Nosotros podemos ver que estaba mal lo que estaban enseñando. Okay. Pero para ellos era la verdad. La gente, con todo gusto, daban el corbán, le decían a sus padres corbán. Lo siento mucho, pero no te voy a poder ayudar. Yo creo que eso causaba una gran tristeza en la gente. Ver a sus padres sufriendo. Sí, la verdad es que ellos tenían, cuando uno nace con un tipo de enseñanza, cree que esa es la mejor y es la única. Era el gran problema que ellos, igual que muchos de que ya oímos una enseñanza, como usted decía, y al principio creíamos que esa era la mejor y la única, pero por eso hay que volver a estudiar para poderlo. Y lo único, hermano, que a mí me cuesta todavía es que cuando Jesús o Dios dice que iba a poner la ley en la mente y en el corazón, aunque la ley era espiritual, pero el pueblo casi nunca la vivió de una manera espiritual. Fueron pocos, digamos, del pueblo de Israel que la vivieron así. Ellos solamente
la veían que era una ley y había que cumplirla y había que hacer lo que físicamente decía la ley. Entonces, por eso es cuando se dice que la va a poner en la mente y en el corazón, era porque de verdad quería que ahora, aunque era la misma ley, pero tenía que vivirse ya espiritualmente, no físicamente, a solo hacer las cosas. Yo creo que en Deuteronomio, el libro de Levítico, de Éxodo, cuando le da la ley cuando primero dan los 10 mandamientos, en la Éxodo 20, se repiten otra vez en Deuteronomio 5. ¿Okay? Si te fijas, en Deuteronomio es más espiritual, insiste más Deuteronomio que Éxodo. Cuando dice allí que estas palabras Dios quiere que estén aquí. ¿Okay? Quiere que estén aquí. ¿Okay? Y yo creo que Dios quería que le está diciendo, quiero estas cosas que estén escritas en su corazón. Porque si están escritas en tu corazón, te las vas a enseñar a tus hijos. Si no están escritas en tu corazón, no te las vas a enseñar. No te vas a empeñar en esa obra. Se van a estar escritas en los postes de sus casas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está escrita aquí en el corazón. Pero sí dice Dios en el libro de Deuteronomio muchas veces, dice que primero es el amor, primero menciona el amor y luego menciona la ley, tal como en Juan. Y si me aman, van a guardar mis mandamientos. Y yo creo que lo tenemos al revés. Si guardamos los mandamientos, vamos a amar a Dios. Y no trabaja así. Así no trabaja. Sí. Tiene que haber un amor inicial. Primero el amor y después los mandamientos. ¿Sí? Es difícil para evitar. El mandamiento era espiritual. Pero si no lo miras de esa manera, pues no va a entrar, nomás va a estar como quien dice por fuera. Pero el pueblo no lo vivió así, porque incluso por eso fue llevado al castigo, ¿verdad? ¿Sí? De los 10 Cuando espías, nomás dos entraron. sí. Era Josué y Caleb. Y yo creo que ellos sí tenían los mandamientos escritos en sus corazones. Pobre Rafael, todavía queriendo meterse ya. Miro ahí que no puede entrar. Le ha de picar la lengua por hablar, pero le está fallando los dedos para entrar en. Hermano José Manuel, tenía algo iba a comentar. Sí, hermano. Fíjese de que yo realmente hasta estas alturas yo desconocía cuál era el propósito de los juramentos. Hasta hoy que usted lo aclara aquí, me doy cuenta que cuando alguien pide que le jure, ¿verdad? Por cualquier cosa que sea, es porque realmente la reputación de la persona está mal. Entonces, yo no lo había entendido así, ¿verdad? Aunque yo pues nunca he tenido la costumbre de andar jurando por nada. Sin embargo, recuerdo una vez cuando estaba pequeño, como decimos nosotros en el buen salvadoreño, cuando estaba cipote, una vez un individuo me hizo jurarle, porque había tenido un perjuicio en uno de sus cultivos, ¿verdad? Y al momento que él andaba por allí,
como dicen los delincuentes que agarran en la televisión, ¿verdad? Yo pasando iba. ¿O? Entonces, iba pasando y me salió, ¿verdad? Bien enojado el señor y me mira, vos me hiciste este perjuicio así, así, así. No, yo no fui. ¿Cómo no? Vos fuiste, pues, ¿y qué andas haciendo aquí? No, pues, lamentablemente yo en este momento vengo pasando, pero yo no he sido. Jurame que no has sido vos. Y me hizo jurar, ¿verdad? Entonces, me dice, todavía se me quedó viendo como con duda, ¿verdad? Bueno, me dijo, te voy a creer, pero yo voy a seguir investigando. Y si descubro que vos fuiste el travieso, ¿verdad? Yo le voy a ir a decir a tu papá para que te castigue, ¿verdad? Porque estas cosas no se deben hacer. Entonces, pero me afligió, ese hombre me afligió, ¿sabes? Yo estaba así pote y él estaba bien, era hombre mayor, ¿verdad? Entonces, pero yo no había entendido, sí, claramente cuál era el propósito de los juramentos. Aunque mi papá me decía, cuidado con que vayan a andar jurando, digo, porque cuando usted hace un juramento por algo, usted tiene que cumplirlo, ¿verdad? Amén. Y si Sí. no, pues Dios lo puede castigar. ¿Verdad? Eso era lo que yo tenía aquí en mi cabeza. Pues está bien, así es. Solamente ese era el comentario, hermano. Oh, ok.